nosotros a Luz y David. Luz es fundadora de Evolving Education, es exprofesora y en Cambridge trabajó la optimización de la producción de proteínas terapéuticas para entregar a los terapéuticos de alta calidad con plazos determinados. Es co-founder de Global Innovation Path, cuya misión es empoderar a los innovadores, reconociendo casos de éxito y generando oportunidades para colaborar y compartir aprendizajes. En Molecular Biology and Biochemistry Department investigó las vías de señalización molecular involucradas en el cáncer y su relación con medicamentos potenciales a través de un enfoque de biología de sistemas, construyendo una comprensión práctica de las bases de datos de biociencia, herramientas de software y análisis de datos científicos. Es fundadora de Evolving Education, que es una plataforma para compartir la diversidad de metodologías educativas con todo el mundo. Y su objetivo es identificar y difundir estrategias prácticas y educativas y otros factores que contribuyen al desarrollo integral del individuo que puedan ser aplicados por padres y maestros. David desarrolla su primer proyecto emprendedor mientras estudia biotecnología en Sevilla, siendo galardonado con el EGM European Human Advance Award por el MIT. Continúa sus estudios en negocios en la Universidad de Cambridge, patrocinado por una beca de excelencia de la Fundación de CAIXA. Es reclutado por una de las multinacionales farmacéuticas más grandes del mundo por su programa Future Leaders, tras el que crea una nueva unidad de investigación en medicina personalizada que crece hasta 40 personas. David lidera la formación de alianzas internacionales en este contexto y no satisfecho con el impacto social que puede tener dentro de la corporación, deja su posición de directivo y lanza 2 proyectos sociales con un alcance global. Estos aspiran a cambiar el mundo a través de infraestructuras sociales a corto plazo, emprendimiento social y a largo plazo en el tema de educación. En Evolving Education, David promueve la educación en habilidades del siglo XXI como inteligencia emocional y pensamiento crítico para formar agentes de cambio, tomando modelos de algunos de los centros educativos más innovadores del mundo. Con estos proyectos ha alcanzado más de 90 organizaciones, 11 países y 3 continentes. Y en este tiempo está siendo galardonado con el premio Andaluces de 2021. Muchas gracias por el día de hoy estar con nosotros. Bienvenidos. David y Luz, es un gusto tenerlos por aquí. Aquí sus hosts, Marion Dankman y Ana Paola Miranda. Sí, muchas gracias por esa intro. Vamos, ya nos habéis vendido muy bien. Ahora tenemos un estándar muy alto que tenemos que cumplir. Exacto. Bueno, gracias por estar aquí. A mí me encantaría empezar para que nos platiquen un poquito, porque sabemos que ustedes están terminando un documental y están buscando, de hecho, terminar de fondearlo para poder lanzarlo y quieren crear un espacio para poder capacitar a tanto profesionales de la escuela, de la educación, como padres también que quieren estar avanzando. Entonces, que nos platiquen un poquito cómo llegaron a eso. Pues el proyecto de Evolving Education comenzó hace 2 años más o menos y bueno, como he dicho antes, estaba trabajando en investigación, pero no era mi pasión, no me llenaba realmente estar allí, así que decidí dedicarme a aquello que me apasionaba, que era la educación, y entonces hice el máster para ser profesora en España. Pero ahí fue cuando empecé el entrenamiento para ser profesora y me di cuenta de que los métodos que nos estaban enseñando parecía que no habían evolucionado en los últimos 200 años. Y ahí fue como, bueno, tiene que haber otras formas de enseñar que enseñen cosas que creo que como adulto eran muy relevantes para mí, como por ejemplo confiar en uno mismo, pensamiento crítico, trabajar en equipo, todas estas cosas que cuando empezamos a trabajar son esenciales, pero sin embargo no las trabajamos en la escuela. Entonces ahí fue cuando estuve explorando, hice mi tesis en metodologías innovadoras en educación y me di cuenta de que había una variedad de cosas que se podían intentar increíbles. Entonces cuando empecé a investigar me di cuenta de que había todas estas cosas, pero me enfrenté al reto de, ok, esta teoría es preciosa, pero ¿cómo se hace en la clase? ¿Cómo se lleva a la práctica?
Y David y yo siempre habíamos querido hacer un viaje por el mundo y dijimos, ok, podemos combinar este viaje con visitar distintas escuelas en el planeta y preguntarle a los docentes y a los profes cómo hacen ellos eso, cómo enseñan esos elementos que son tan importantes, ¿no? Y entonces empezamos viajando en Oriente Medio, Asia, ¿ok? Asia, comenzamos desde Mongolia hasta Singapur y bueno, después cruzamos a Latinoamérica justo cuando comenzó la pandemia. De hecho, acabamos en México y fue un poco aleatoriedad, porque el día que sobrevolábamos el Atlántico, habíamos hecho una parada en España para ver a la familia, donde somos nosotros, y el 11 de marzo de 2020 era cuando teníamos el vuelo y justo ese día la Organización Mundial de la Salud anunció que el COVID iba a ser pandemia mundial y el primer país en cerrar sus fronteras a los europeos fue El Salvador, que era el país al que nosotros volábamos. Así que llegamos al Salvador justo para ser deportados, porque nos dijeron no estamos permitiendo a ningún europeo, nos deportaron a Estados Unidos y allí nos quedamos un poco en el aeropuerto pasaron varias horas explicando en la frontera de Estados Unidos, que no es de las más amigables, el por qué nos acababan de deportar de El Salvador. Y pensando hacia dónde ir, México estaba en nuestros planes, era el siguiente país al que queríamos ir después de como El Salvador, Guatemala, México. Y volamos a México, que sí que estaba aún abierto. Y ha sido fantástico porque nos ha dado esa oportunidad, ese tiempo aquí en México para reflexionar de todos esos aprendizajes y el cómo ahora transformarlos en algo que verdaderamente sea útil en las escuelas, en los centros educativos, en las familias. Ok. Sí, iba a decir sí en México. Digo, yo soy francesa y solamente viví mi maternidad en México, entonces realmente no puedo hablar tanto de cómo están los centros alternativos en Francia, pero aquí en México sí tenemos opciones y hay cada vez más. ¿Han visitado muchos centros en México? ¿Qué les ha parecido? ¿Cuáles fueron sus primeras, como descubrimientos y impresiones? Y en México hay muchísima variedad y es algo muy bonito también por el hecho de las culturas indígenas, que también hay muchos conceptos de educación que se están revalorizando. Y algo que hemos visto en países como la India o México es el hecho de que es muy claro que los sistemas educativos que se están implementando son una imposición externa, ¿no? De hecho, en la India, por ejemplo, estaba como dentro de la historia de los récords, el primer sistema educativo lo impuso un británico y literalmente escrito pone, pueden ser marrones por fuera, pero que sean blancos en comportamiento. Entonces, hubo algo, David, ahorita perdón que te interrumpa, hubo algo que me hizo mucho boom cuando estaba leyendo un poco de ustedes, cuando estaba un poco de Evolving Education, que hablamos de el sistema educativo actual. Ajá. Se creó o estuvo inicialmente pensado para el momento en el cual estábamos en el tema de la revolución industrial. Uh-huh. Y hoy estamos en un contexto completamente distinto. Así es. Y aún así el sistema educativo no ha evolucionado a ese nivel. Sí, si miras cómo funcionan las escuelas, es decir, los alumnos entran en lotes, igual que si fuese una fábrica, por edades, van pasando por las distintas etapas, suena la campana cada vez que tienen que empezar a fichar, cuando tienen que salir al recreo, cuando cambian de una cosa a otra. Se mide la productividad, las notas de los alumnos. A lo largo de todo el proceso no hay ninguna capacidad creativa o de pensamiento crítico, sino que tienes que ejecutar un plan completamente predefinido de contenidos que no permite a las personas escucharse a sí mismos, escuchar cuáles son sus pasiones, qué es lo que quiere hacer, cómo explorarlas. Todo está completamente predefinido y tu función es rellenar casillas, tanto para los alumnos como los maestros. Los maestros también son víctimas de este sistema porque ellos los ponen ahí y son también como operarios dentro de esa fábrica en la que tienen un plan completamente regulado. Sí, y también hay algo que es bien interesante, es que están preparando, o sea, todo el tiempo te dicen, tienes que estudiar para tu futuro, estudia para tu futuro, si no estudias no vas a tener futuro, pero nos preparan para oficios que, uno, ya no van a existir en 10, 15 años y van a haber miles de nuevos oficios. Estamos en una era donde la tecnología ahorita avanza rapidísimo, o sea, el trabajo que yo hago hoy no existía cuando yo estaba en la escuela. Entonces,
como esa apertura no hay. Nos siguen preparando para abogados, médicos, maestros, cosas que a lo mejor sí existe, pero va a haber una amplitud de otras opciones que no cuentan. Realmente las desconocemos, porque o sea, no tiene mucho sentido educar para el futuro sin educar para el presente, porque es lo único que sabemos que está ahora, pero lo que va a suceder o cómo vamos a optimizar para que las máquinas hagan determinados trabajos, etcétera, ahora mismo no se sabe. Entonces, preparar para ese pasado que ya no existe no tiene mucho sentido. Pero entiendo que es un reto también. Sí, exactamente. La idea es lo que tú mencionaste al inicio, como preparar a los niños para que tengan confianza en ellos mismos, que sean creativos para que se puedan adaptar a ese futuro que no sabemos cómo va a estar, más bien, ¿no? Sí, esas son capacidades que están claras que van a hacer falta siempre. Tener confianza en ti mismo, ser adaptable, ser capaz de colaborar con otros, de cuestionarte si lo que te están diciendo que hagas tiene sentido para ti o no. Eso yo creo que tiene sentido en cualquier escenario y nos ayuda a reinventarnos y a poder encajar en ese mercado laboral, que por qué llamarlo mercado laboral y no reinventar y también decir qué tipo de sociedad queremos vivir. Y es que yo creo que un punto que aquí también se cierra es el hecho de que nos han educado tanto en el punto de obedecer, no cooperar, sino obedecer, que todo se va remontando y todo se va duplicando, ¿no? En la educación, en todo este punto. A mí me gustaría preguntarles un poco referente a sus apreciaciones a lo largo de todos estos distintos países. Es más, me gustaría que antes de que continuáramos, pudiéramos compartir con la audiencia el pequeño videíto que hay de ustedes como para dar un poco de contexto de qué estamos hablando. De acuerdo. Yo no iba a ponerlo nunca, jamás en un sistema que le iba a cortar sus alas. I remember absolutely nothing from those classes. People are not purpose and meaning. Self-designed learning means that the decision-making powers in respect to learning are in your hands. Here, everyone is a teacher and then everyone is a learner as well. Si ustedes en Europa o en Estados Unidos necesitan liberarse de esto mucho más que nosotros. Permitir que nuestros hijos e hijas que nacen siendo cuestionadores radicales lo sigan siendo durante toda su vida. They have responsibility and there are consequences. That's a part of life. Ya queremos verlo completo. Sí, esta última frase, killing curiosity. ¿Por qué killing curiosity? Cuéntanos un poco de esto. Yo creo que, bueno, una de las partes clave que creo que desaparece en la escuela es que la curiosidad y la creatividad mueren, porque al tener que enseñar una cosa específica que el alumno no ha decidido que quiere aprender, y al tener un currículum preestablecido en el que no hay prácticamente flexibilidad, entonces los propios intereses de cada uno de nosotros se tienen que apagar para cumplir con ese currículum. Entonces nuestra curiosidad y nuestra creatividad se va mermando poco a poco. Entonces, para mí eso, si queremos individuos creativos y que piensen en nuevas formas de trabajar en el mundo, es necesario que mantengamos esa curiosidad porque es básica para esa motivación intrínseca que nos lleva a hacer cualquier cosa. Si tú quieres hacerlo, tú puedes hacerlo siguiendo esa motivación intrínseca que nace de la curiosidad. Y entonces, para mí, bueno, el título en inglés es Killing Curiosity. Yo creo que representa un poco, en español es la revolución del aprendizaje.
de alguna manera también lo que queríamos es pues hacer un guiño a los educadores y decir, es la revolución del aprendizaje, es posible implementarlo, porque nosotros no somos solo críticos o activistas que estamos en contra de la escuela, ¿no? Nosotros somos constructivistas, queremos ayudar a construir nuevos modelos educativos, nuevas formas de aprender, y no necesitamos inventárnoslas nosotros, ya existen por todo el mundo. Entonces lo que hemos hecho ha sido capturar esa diversidad de métodos, de prácticas educativas que funcionan y ahora ponerlas a disposición de padres, de educadores, de familias, de aprendices también, para decir, experimenta con estas prácticas y mira que funciona en tu contexto. Tampoco vayamos a homogeneizar y que todo el mundo tenga que hacer lo mismo, ¿no? Sí, porque es que implica responsabilidad. Sí. O sea, Dale. Dale. No, y lo único que iba a decir era que no existe una solución mágica para la educación, una forma que pueda funcionar en todo el mundo. Cada individuo es distinto y entonces tenemos que encontrar distintas formas de trabajar que se adapten al contexto y a la situación en la que cada uno se encuentra. Entonces, esa experimentación es muy importante y encontrar tus propias formas. Creo que tienen que ver dos aspectos principales aquí, ¿no? El primero es desaprender todo lo que traemos por generaciones tras generaciones. Ahí hablamos en otra de nuestras sesiones de Tribute Talks, hemos tocado este tema de cuáles son estas lealtades familiares y lealtades generacionales. Y posterior a ello es el hecho de aprender nuevas prácticas, aprender nuevas técnicas, desarrollar nuevas organizaciones para que esto pueda suceder, ¿no? Para que realmente exista un cambio transformacional, no un cambio de solamente aprendí o memoricé, sino realmente una transformación. Exacto, sí, porque queremos que todos desarrollemos, no son conocimientos estáticos, sino son actitudes y comportamientos. Entonces, justo lo de desaprender es un punto súper importante, muy duro, personalmente, el ir hacia adentro y darse cuenta de los patrones de comportamiento que has ido desarrollando, no solo en la escuela, sino en la sociedad en general, ¿no? Por ejemplo, jerarquía, buscar quién tiene el poder, intentar servirlo o intentar ser la persona en poder para poder estar por encima de los demás. En lugar de escuchar, otro sería, en lugar de escuchar tus necesidades, intentar servir para tener ese reconocimiento externo que nos hace que nunca podemos estar plenos, porque siempre estamos buscando cómo conseguir esa validación externa, ¿no? Entonces es un cambio muy grande, pero que tiene unos beneficios a nivel personal brutales y que nos libera de poder decir qué quiero hacer en mi vida sin restricciones. En nuestro caso personal, nosotros somos científicos por formación. ¿Qué hacemos haciendo una película, no? Deberíamos decir, no, eso no podemos hacerlo. Pero a lo largo de esta aventura también hemos ido desaprendiendo lo que podemos y lo que no podemos hacer, y lo que nos ha permitido seguir nuestra pasión y decir, pues sí, si estoy apasionado por esto, quiero transformar la educación, pues claro que puedo trabajar en ello y es un proceso. Quería nada más una palabra que dijiste, que es desaprender, que creo que eso es clave cuando empezamos un camino de una educación diferente. Porque, como decía Ana Pau, venimos con ciertas creencias de la sociedad, de la familia, etcétera, ¿no? Y entonces pensamos como, no, es que no, mi hijo tiene que pasar por eso, si no, no va a lograr tal. Entonces nosotros como padres, primero tenemos que desaprender varias cosas para que podamos aprender de una nueva forma. Y pasa lo mismo en muchos otros temas que nosotras tocamos, que podría ser el parto, por ejemplo, lo vemos mucho con los ginecólogos. Primero tienen que desaprender lo que se ha enseñado en la universidad para poder aprender una cosa diferente, ¿no? Entonces, hay algo que a mí, por ejemplo, en mi camino personal, no me gusta ir como en contra del sistema, porque ese sistema escolar, por ejemplo, es, como decíamos, algo que se ha hecho hace 200 años, está muy enraigado, y cambiarlo es estar desgastando mucha energía. Yo prefiero gastar mi energía en crear algo nuevo. Y yo creo que se va a ir jalando, y creo que eso es lo que vieron ustedes, ¿no? En su camino, vieron que varios papás, como tú, Luz, profesores, maestros, empezaron a crear sus propios sistemas, ¿no? Diferentes. No sé qué querías decir, y si no, si nos puedes contar un poco cómo, qué sistemas crearon, o qué escuelas, o cómo funciona.
el rango, digamos. Sí, el rango es prácticamente infinito, hasta un punto que al principio del viaje no podía imaginarme cómo de amplio era el rango. Empezamos con visitando las escuelas alternativas que eran más convencionales, como Waldorf y Montessori, pero poco a poco fuimos viendo que estaban las escuelas democráticas, por ejemplo, que tienen una estructura en la que los niños deciden a qué clases quieren ir, contratan a los profesores ellos mismos, tienen un parlamento. Intentan contratar a los mejores profesores que los propios alumnos. Tienen un parlamento en el que todos hablan y cualquier problema que hay, pues todos llegan a una solución juntos. Eso lo encontramos en Israel, de hecho, y pensamos, bueno, esto quizás solamente lo encontremos aquí, a lo mejor en un entorno en el que las condiciones sean más difíciles, esto no es tan posible, pero nos lo encontramos en la India también, de hecho, en una ONG que estaba trabajando con niños que estaban trabajando en la calle y tenían un autobús que se paraba en distintos sitios y los niños iban y ahí organizaban y decidían qué es lo que querían aprender ese día, que era fascinante realmente. Incluso, bueno, en la India vimos muchísima diversidad, yo creo que como respuesta, como ha dicho David antes, a ese establecimiento de un tipo de educación que viene de fuera. Entonces, cuando se dieron cuenta de que, bueno, me están diciendo que tengo que aprender este currículum y que tengo que seguir estos métodos, pero en realidad yo nunca he hecho esto y he hecho todas estas cosas. Y entonces, en respuesta a esa imposición, apareció mucha diversidad. Y que es lo que también se encuentra aquí en México, ¿no? Con suerte algún día iremos al resto de Latinoamérica y seguiremos explorando. Pero después de escuelas democráticas ya pasamos también un poco a la desescolarización, al unschooling, a los centros de aprendizaje ágil, y la verdad que ya en esa variedad todo, o lo que prima realmente es que el aprendiz decide qué es lo que quiere aprender en cada momento, establece sus propios objetivos y decide qué es lo que quiere hacer y cómo quiere hacerlo y a qué velocidad y con quién quiere aprender. Ese aprendizaje autodirigido incluso en entornos como más tradicionales. Por ejemplo, en Colombia, donde sí que hemos estado en Latinoamérica, pues las escuelas Fontán tienen ese modelo en el que ayudan a una escuela tradicional a transformarse en un centro autodirigido. Y los niños no están clasificados por edades o por niveles, sino por cómo de autónomos son en su propio aprendizaje. Y los más autónomos, pues directamente ellos seleccionan quién es el maestro que va a ser su mentor y los guía, se reúnen en grupo cada 15 días para decidir qué van a aprender como equipo los siguientes 15 días. Y esto es hasta secundaria, es decir, ya son estudios más avanzados, pero que con sus propios materiales, es decir, la información está disponible. Nadie tiene en su cabeza, ningún maestro, más información de lo que podemos acceder online. Entonces, aprender a aprender por ti mismo y en colaboración con otros. Claro, es que eso es bien diferente. Es que ahora los niños tienen acceso a la información, pero bueno, los que ya saben leer, escribir, etcétera, digamos a partir de primaria, no puede llegar un maestro a decirle esto es, porque el niño puede llegar a su casa y leer sobre la historia, y obviamente la historia no solo es una versión, hay versiones. Entonces se crea un diálogo, se crea como es otra forma de enseñar, ya no es la autoridad hacia los alumnos, ¿no? Uh-huh. Yo iba a decir que lo que más me ha sorprendido del viaje es precisamente la libertad. Cuando los aprendices tienen libertad para decidir qué es lo que quieren hacer, cambia por completo la mentalidad. Ya no hacen las cosas porque se les pide, sino porque ellos quieren. Y cuando ellos eligen qué es lo que quieren aprender, se comprometen de una forma que yo no había visto antes. O sea, deciden que quieren aprender de la antimateria y se ponen y aprenden y se buscan toda la información que necesitan para satisfacer esa curiosidad que tenían en un primer momento. Y ahí hay un detalle también muy importante, que es que esa libertad está relacionada con una responsabilidad de yo soy el responsable de mi propio aprendizaje y yo soy el que estoy tomando esas decisiones, que con respecto a lo que hemos hablado antes de la sociedad creo que es muy importante, porque
para mí la escuela es un espejo de la sociedad. Si queremos individuos que sean responsables de lo que está sucediendo en el mundo, que consuman de una forma sostenible, etcétera, tenemos que haber trabajado eso en la escuela. Si tenemos un sistema que está basado en competición, en yo no soy responsable, a mí me dan todo lo que tengo que aprender y soy simplemente un consumidor de información, cuando crezca voy a ser otro consumidor de cosas, de necesidades, etcétera. Es que se repiten todos los patrones. Al final de cuentas es como creciste, como fuiste aprendiendo, qué es lo que estás retomando y con ellos se siente, ¿no? Se va notando como estos niños vamos repitiendo, digo, los niños que antes fuimos a la escuela y que nos ponían, tienes que aprenderte estas tablas, tienes que aprender, así se pasa una oración de afirmativa a pregunta, entonces dejas de ser crítico en lo que quieres realmente hacer. Una pregunta que nos hace alguna gente es, bueno, ¿y luego qué pasa cuando van a trabajar? Entonces no van a ser capaces de seguir las órdenes de un jefe, tal. Bueno, pues lo mismo, tendrán más pensamiento crítico para decidir qué tipo de trabajo quieren aceptar. Y además añadiría que algunas de las organizaciones más innovadoras del mundo ahora mismo trabajan justo de esta forma. Trabajan, por ejemplo, siguiendo principios ágiles de gestión, en el cual los equipos se agrupan en función de su motivación por trabajar en distintas áreas del negocio. Por ejemplo, así trabaja Spotify o Cubadili o muchas de estas startups que crecen tanto, o incluso dentro de Google, tienen el 20% de su tiempo todos los empleados para hacer lo que quieran, para experimentar, para aprender, y así han surgido cosas como Gmail, que es uno de los productos bastante rentables que tiene Google y que creo que muchos de nosotros utilizamos como correo electrónico. Así que incluso las organizaciones saben esto y los centros educativos innovadores también están como cross-polinizándose, porque, por ejemplo, en educación existen los centros de aprendizaje ágil que se gestionan de la misma manera que estas empresas, teniendo esas reuniones en las que se decide como equipo cómo vamos a aprender, en lugar de cómo vamos a trabajar en tal proyecto. Si nosotros el día de hoy pudiéramos compartir con la audiencia que está el día de hoy viéndonos 3 herramientas claves que debamos aplicar en la vida de nuestros hijos desde su nacimiento, ¿cuáles serían estas 3 herramientas claves para desarrollar el pensamiento crítico inicialmente, previo a la escolarización? ¿Qué 3 herramientas consideran ustedes que son claves para desarrollar pensamiento crítico en nuestros hijos? Está bien difícil, porque el pensamiento crítico es el gran reto, es cuestionar todo el tiempo. Una hay 2 cosas que se me vienen a la mente. La primera es que hay que cuestionar lo propio, lo que viene de dentro también. Entonces, para aplicar métodos de autorreflexión y autoconocimiento, ejercicios para cuestionarse a uno mismo, creo que es algo muy importante. Y después... Antes de avanzar en ese punto número 1 de la reflexión, algo que hemos visto en muchos centros de aprendizaje que se puede aplicar en la familia es tener esos puntos de encuentro y reflexión. En las empresas se llaman retrospectivas algunas veces, en estos centros se llaman círculos de reflexión o de meditación. En las casas también se puede hacer eso una vez a la semana, decir qué ha ocurrido esta semana, con lo que te ha gustado, que no te ha gustado, de lo que podemos aprender para vivir mejor como familia. Esto es algo que se puede implementar y nos ayuda a conocernos a nosotros a un nivel mucho más profundo, a mostrar vulnerabilidad hacia los hijos. La otra cosa que iba a decir es escucha activa a otras versiones no solo a otras versiones de la historia, sino a otras personas. Creo que la diversidad es algo súper rico que muchas veces no escuchamos a los demás de verdad. Y esa capacidad de escuchar bien y estar abierto a otras posibilidades es algo muy importante. Quizás la comunicación no violenta en este caso, o la comunicación. Una buena herramienta. Ajá. Y
luego quizás bueno, desde ese punto de escucha activa, creo que algo que se puede hacer desde el punto de vista de pensamiento crítico es buscar perspectivas distintas a la nuestra. Estamos todos en nuestra burbuja mediática en el que solo veo en Facebook y en todas las redes sociales cosas de gentes afines a mí y que piensan como yo. Creo que es importante de vez en cuando también sumarse a un webinar, ¿sabes?, sobre el mundo financiero, sobre cosas que incluso no nos atraen tanto, pero tan solo para exponernos a otro lenguaje, a otra forma de ver el mundo. Es el de escucha activa. Y un tercero, el consentimiento. Consentimiento, creo que es un detalle importante. Iba a decir liberar conversaciones para escuchar esa diversidad, pero se puede ir dentro de escucha activa, ¿no? Sí, de escucha activa. Es muy potente. Sí, ese para mí ha sido algo realmente transformador, porque muchas veces hablamos de nosotros como esto funciona para nosotros. No, quizás funciona para ti, pero para mí no. Y muchas veces asumimos que los demás están de acuerdo y no es así. Entonces, preguntar a los demás, hacer sugerencias de ¿te parece bien lo que estoy diciendo? Hacer esa... Y en el caso de los niños lo llevamos al extremo, es decir, dale un beso a tu tía, ¿no? Porque yo lo he decidido, ¿qué consentimiento es ese? O ponte el chaquetón. El niño no sabe si tiene frío o no, o cómete el plato, sabrá él mejor si tiene hambre o no. Si lo cambias al niño y pones ahí a tu padre si quieres o a cualquier figura adulta, jamás nos comportaríamos con ese nivel de falta de consentimiento. Pero al ser los niños pequeños le quitamos toda esa posibilidad, lo cual le decimos, tú no tienes poder ninguno, y cuando seas adulto estarás aprendiendo que tienes que ser como yo, porque yo soy tu modelo, y es que el que tenga poder va a estar por encima y mangoneándote, ¿no? Entonces, el ejemplo que tenemos que dar es buscar ese consentimiento de los niños también. Sí, es que es algo bien importante también esta parte de queremos niños que obedecen y luego queremos adultos, específicamente en la universidad, que están despiertos y con pensamiento crítico. Y, por ejemplo, en mi familia todos son maestros de los dos lados. Y muchos también en la universidad. Entonces, el esposo de mi mamá es maestro de matemáticas física avanzada. Siempre se queja. Ay, es que no tienen lógica, hacen cálculos, ni siquiera ven que no es lógico lo que contestan. Y obviamente yo le digo, a ver, tienen 20 y tantos, vienen de 15 años de así es, apréndetelo de memoria, lo único que querían era pasar el examen para seguir con el siguiente año. No les pedían pensar, les pedían apuntar, aprender, memorizar, bueno, más bien memorizar y al otro día sacarlo para el examen y ya. Entonces llegan, obviamente en la universidad, donde ahí sí es diferente, les piden pues pensar, hacer cálculos, fórmulas, y ya estás un poquito más dentro de normalmente un rubro que te gusta, no son capaces. Claro, has perdido toda la capacidad de explorar por sí mismos, de cuestionarse las cosas, porque siempre le han dicho que lo único que tenía que hacer era satisfacer lo que el líder, la persona con autoridad, te estaba pidiendo y punto. Eso es gravísimo, porque ahora vemos todas las personas de 30, 40, un poquito más quizás, en depresión, que no saben qué quieren hacer con su vida, o sea, se va hasta allá, ¿no? Empieza desde estar reprimiendo a los niños a tener adultos infelices, ¿no? Está muy relacionado también con que la escuela, o para mí la educación sería ideal si dejara ese espacio para que encontráramos qué es lo que nos gusta, cuáles son nuestras pasiones y finalmente nuestro propósito, qué es lo que queremos dar de vuelta al mundo. Y creo que esa exploración, qué mejor momento que hacerlo cuando estás descubriendo el mundo y estás en el momento de aprender lo máximo que puedes, ¿no? Para eso, cuando seas adulto, pues al menos sabes cuáles son tus pasiones y a qué es lo que tú quieres contribuir. Y también romper este mito al hablar de pasiones, de que las pasiones es algo que está en el futuro y que es una para toda la vida. Como, pues sí, nosotros como adultos también podemos replantearnos en el presente nuestras pasiones. Decir, pues a mí me encanta cocinar, quiero montar un restaurante, aunque antes trabajase en contabilidad, o quiero dedicarme a tal otro sector, me apasiona otra cosa. Y el desde pequeño ser consciente de las cosas que nos mueven y saber actuar en consecuencia, eso es algo que te lleva toda la vida. Es que eso ya no estamos hablando ni de tener un trabajo, ni de encajar en el mercado laboral.
eso significa tomar las riendas de tu presente, de tu vida y poder ir adaptándote porque no estás esperando a que alguien te dé trabajo, no estás esperando a que haya de lo tuyo, sino que tú te estás creando tus oportunidades. Sí, creo que eso también es súper importante, ¿no? Esa parte de que, porque estudiamos para una sola cosa y se supone que vamos a trabajar eso 40 años, ¿no? Para siempre ya. Si quieres cambiar es como, fallaste, ¿no? O sea, ¿cómo? Te pagué la carrera de médico para que ahora quieras abrir tu tienda de ropa y ser diseñadora, o sea, no. Y sí es como entender también esa parte de, bueno, puedes ser exitoso y a lo mejor ser médico te aprendió y te llenó en ese momento, pero ahora ya quieres ir a donar y hacer otras cosas y compartir otra pasión y está bien también. Como es dejar de ser tan así cuadrado, ¿no? Salir un poquito Dejar de ser cuadrados, claro, salir un poco de la burbuja. De nuestra representación interna, ¿no? Claro. Cuestionar también qué significa éxito para ti. No, el éxito en la sociedad está claro lo que significa, está claro hacia dónde hay que ir. Sí, pero ahora tener un coche muy caro, tener una casa en el barrio más caro de la ciudad. Ahora, cuando miramos las personas que conocemos que están en esos ambientes, ¿son las personas más felices que conocemos? ¿Ese es el modelo de vida que nosotros aspiramos? Si es así, fantástico, si es verdaderamente tu decisión. Pero eso no es siempre el caso. Muchas veces estamos reprimiendo otras cosas que nos gustan por satisfacer unas expectativas de éxitos sociales, muchas veces nunca dichas, que están como por ahí, por debajo, pero que nos desvían de quiénes somos. Fíjate que en este punto a mí me hace muchísimo sentido cómo como padres ponemos muchas veces expectativas de vida y de formas de futuro para nuestros hijos. A mí me tocó, yo soy educadora de masaje infantil y en una de las formaciones, una de las colegas preguntó, ¿qué datos científicos existen de que el masaje infantil les aporta mayor desarrollo neurológico y social a los niños para que esto yo lo pueda utilizar también como herramienta para que los padres digan, tomo el curso de masaje porque mi hijo va a ser más exitoso? Y yo, a ver, espérame, no estás entendiendo todo el contexto del masaje infantil, ¿no? Era como, wow. Estamos hablando de vínculo, de crecimiento, de amor, de conexión, y ya lo estamos transmutando hacia... Estoy viendo a un bebé de 0 a 12 meses y ya lo quiero ver en una universidad y haciendo ciertas cosas y ganando ciertos montos de dinero, y es el padre el que tiene la expectativa. Sí. Sí, es algo que escuchamos mucho de ambos lados, también cuando hablamos con los maestros, ¿no? También las expectativas que ellos reciben de los padres, de cuando intentan los maestros hacer algo distinto en la escuela, de los padres llegar, no, pero yo quiero las notas de mis hijos y dónde están los ejercicios que está haciendo. Y algunos maestros innovadores también decir, no, intento hacer estas cosas, y les digo, mira, tu hijo no es muy bueno en matemáticas, pero es que socialmente está liderando todo el grupo y es fantástico. Y no le parece suficiente, ¿no? Y eso es algo que tenemos que romper nosotros y creo que cuesta más conforme más metido en ese concepto de éxito estamos, ¿no? Conforme más estamos nosotros mismos viviendo ese concepto de éxito, más esperamos que nuestros hijos lo reproduzcan, en lugar de permitirles elegir y permitirles desarrollarse sabiendo que hay muchos caminos posibles, no solo uno. Si tocáramos un poco este punto de cómo desarrollar o qué aspectos serían más importantes para poder abrirnos a este gran espectro de poder encontrar una escuela ideal para nuestros hijos. No estoy preguntando cuál es la mejor para todo el mundo, porque ya vimos que el espectro es súper amplio. Y probablemente la escuela que tú quieres, dices, híjole, está en el otro lado del país, ¿no? Claro. Pero, ¿qué tenemos que observar nosotros en nuestros hijos? ¿Y qué tenemos que observar también en estas escuelas que están dándonos una oferta
educativa cada vez más amplia, hay cada vez más posibilidades, más mezclas, más todo. ¿Qué podríamos o cuáles serían los puntos claves que ustedes pensarían que tenemos que observar? Primero que se me viene, pero creo que, bueno, no sé a qué nivel de importancia está. Bueno, se me vienen muchos, pero uno que he visto que para mí es importante es que exista una comunidad. Tanto el profesor como en los padres, como en los aprendices, hay un diálogo, hay interacciones, todos van en la misma dirección, se escuchan los unos a los otros, hay herramientas, espacios para compartir, en el que existen esos diálogos que cambian realmente todo y se entienden los unos a los otros y hacen que vayan en una dirección. Esa comunidad, digamos, en el que el aprendizaje o la educación no está restringida no está en manos del alumno solo, ni en manos del profesor, ni en manos, sino en el que todo el mundo toma su responsabilidad, porque realmente es una pequeña comunidad. Ese es un punto muy bueno, que es al elegir escuela o centro educativo de aprendizaje, el pensar de qué centro educativo quiero formar parte yo también, o nuestra familia, no al que quiero llevar al niño y dejarlo allí porque tengo que trabajar y necesito que alguien lo cuide un número de horas, sino de qué centro de aprendizaje quiero ser parte, porque hay que ser coherente también. Si llevamos a nuestro hijo a un centro de aprendizaje autodirigido, donde le dan un montón de libertad para decidir, y luego en casa hacemos completamente lo contrario, eso crea ahí un caos, imaginaos, ¿no? Dentro de la mente del niño, que ni va a funcionar bien en la escuela y en casa vais a tener problemas también. Entonces pensar con qué filosofía, con qué metodología os sentís alineados y podéis formar parte de esa comunidad, para que no sea simplemente un sitio donde lo cuidan unas horas y ya, sino es que estás involucrado en su desarrollo. Una buena manera de seleccionar, y ahí tenéis que considerar pues el tiempo que tenéis disponible obviamente para dedicarle a esa comunidad y estar involucrado. Sí. Otra cosa que bueno, a mí lo he dicho antes, básicamente esa posibilidad de elegir, ya para el aprendiz, la posibilidad de que tenga libertad, voz para hacer lo que ellos necesiten, quieran aprender, etcétera, y que encuentren sus propias formas. Creo que es algo también. Escuchar también, eso no elegir necesariamente por ellos, sino decirle, vamos a probar, vamos a estar un mes de prueba o una semana, a ver cómo se siente, reflexionar acerca de ello, hablar de ello en casa, y de esa forma pues ir inculcando ese pensamiento crítico y esa capacidad de conocerse a sí mismo y de autoconsciencia, de decir, yo he tomado la decisión de ir a esta escuela, no va a ser un berrinche luego el llevarlo arrastrando, porque hemos hablado como familia y tú has decidido que ese era un sitio al que te gustaba ir y te has comprometido a ir 5 días a la semana. Entonces ha sido una decisión que hemos tomado entre todos. Claro, porque sí también hay que dejar libertad y acompañar a los niños, y obviamente no desde los 5 años, ¿no? Estamos hablando de que esto se va adquiriendo poco a poco porque van creciendo y cada vez pueden tomar más decisiones porque entienden lo que quiere decir. Pero si un niño de 5 años, 6 años, a lo mejor no sabe lo que es comprometerse 1 año de ir 5 veces a la semana en un centro, ¿no? Entonces, obviamente son responsabilidades que van de acuerdo a la madurez del niño. O sea, no su edad, sino más bien él como niño, su madurez. Claro, sí, pero hay pequeñas cositas, como una niña pequeña de 3 años, pues le puedes preguntar, ¿te gusta cómo estás allí? ¿Has hecho amigos? ¿Te sientes interesada por las cosas que estáis haciendo? No va a firmar un contrato, pero sí que va a poder verbalizar algunas de las cosas, ¿no? También ser un modelo también como papá, creo que es muy importante. Que todo lo que sí, ser un modelo a seguir es muy importante, porque todos aprendemos a través de la imitación, vemos cómo lo están haciendo los demás y copiamos esas formas, ¿no? Entonces, sí, como papá, uno lo intenta de la forma
que mejor puede, y también reconoce cuando se equivoca, reconoce los errores y está dispuesto a dialogar. Es una herramienta básica que los niños también pueden observar y aprender. Se pueden cometer errores, podemos aprender de ellos, está bien. Entiendo que es súper difícil, porque Sí, significa poder perder un poco como la batuta de mando y de que siempre es lo que yo digo y siempre estoy lo correcto, que es muy difícil porque ese pequeño humano ha entrado en tu vida y no pide permiso para hacer cosas y tal. Y es difícil porque tú quieres seguir con tu vida, quieres seguir haciendo las cosas que a ti te gustan y todo lo demás, y entonces el tener que dialogar y llegar a acuerdos, pues entiendo que es un proceso difícil y también importante escucharse a uno mismo, sus propias necesidades y verbalizarlas también y decir, bueno, entiendo lo que me está diciendo, pero yo ahora mismo necesito otra cosa ¿no? Entonces... Sí, es un trabajo personal, totalmente, y lo tienen que hacer los maestros y lo tienen que hacer los papás para poder apoyar a los niños. Es divertido porque desde, pues, como más unos años estoy leyendo ahorita muchísimos libros, ¿no? Y son libros que no son nuevos. Por ejemplo, hablemos de Napoleon Hill, que habla de piensa y vuélvete rico, y él habla mucho de educación, y son esos principios que menciona, tiene que ver con ese tipo de educación que estamos hablando ahorita. También de Stephen Covey, que es los 7 secretos de la gente altamente efectiva. También da muchos consejos de educación en su libro y fue escrito hace mucho tiempo. También Tony Robbins, libros que él publicó en los 90s, y es exactamente eso. Entonces, no es nuevo, simplemente es buscar la información. Ahora tenemos acceso a eso y cada vez más personas tienen esa posibilidad de poder justamente desaprender lo que aprendimos sobre la educación. Y tanto como maestros como padres, pues hacer este cambio, y sabemos que no va a ser de un día para otro, y pues hacerlo mejor, ¿no? Para poder terminar un poquito esta sesión, me gustaría que nos platiquen qué van a hacer ahora que van a regresar a España con toda esta información, con todo lo que, pues, que han visto, ¿no? Que han aprendido. ¿Cómo lo van a compartir y lo van a retribuir al mundo? Sí, pues bueno, ahora mismo, como decíamos antes, estamos desarrollando una película documental que se llama La Revolución del Aprendizaje, y en la cual contamos esa aventura por el mundo y los aprendizajes que hemos sacado acerca de cómo se aprende y cómo educamos. Para esto tenemos un tráiler extendido de unos 15 minutos con el cual podemos crear diálogos en distintas comunidades educativas, en tu escuela, en comunidades de padres. Entonces eso es algo que ya estamos empezando a hacer, que está siendo muy enriquecedor el mostrar esas imágenes de educadores de distintas partes del mundo y luego tener un diálogo y un debate y decir, wow, de hecho a muchos maestros se han quedado un poco, wow, no sé cómo voy a dormir después de ver esto, o los padres sí que tengo que repensar la manera en la que actúo en casa. Cual es súper enriquecedor ver que verdaderamente llega a un nivel emocional ese mensaje. Ese es uno, estos eventos que estamos organizando. La película está en desarrollo, está en postproducción y esperamos que para final de año salga. Para ello estamos haciendo una campaña de crowdfunding ahora. Y por otro lado, estamos desarrollando una experiencia de aprendizaje virtual en la cual expandir mucho más esos mensajes, profundizar con una comunidad de personas interesadas en saber más acerca de educación, de motivación, de cómo mantener esa curiosidad viva, de cómo desarrollar adultos autónomos e independientes, que se llama Expedición Aprendizaje, porque ocurre en esa aventura por el mundo. Y que estará libre pues para septiembre, octubre aproximadamente. Creo que lanzaremos la primera versión. Ok, justo ahorita en el chat les voy a poner las ligas, las personas que quieran tanto organizar un diálogo en su escuela, si lo quieren compartir, a lo mejor están viendo papás, mamás, quieren compartirlo con su escuela, aquí lo voy a poner. Listo. Y también voy a compartir, si quieren hacer un donativo, hay una campaña de crowdfunding para terminar de hacer la película, ¿verdad? Es una película, una producción de ustedes, ¿no? Obviamente nadie los está financiando. Exactamente, sí, ha sido
a través de la pasión por querer hacer esto, por transformar la educación, lo que nos ha guiado desde entonces, y ahora colaboramos con un montón de voluntarios que nos están ayudando. Por ejemplo, tenemos estudiantes universitarios que están haciendo investigación educativa para complementar esas entrevistas con más contenido, para dar datos científicos para quien lo necesite, métodos, y también cómo comunicar todo esto y que llegue a mucha gente. Claro, es que ese es el punto, es que cada vez más personas puedan saber que existe, porque a lo mejor varios se dan cuenta, hay algo que está mal en la escuela, mi hijo no quiere ir, está llorando, no tenemos diálogo con la escuela, pero no, yo creo en mi época, por ejemplo, pasaba eso y no sabían bien qué hacer, era bueno, ni modo, te sigues y pues lo maltratan porque tiene puras malas calificaciones y él termina pensando que es el que tiene un problema, ¿no? Y ahora sí sabemos, bueno, estamos justamente educando para eso, que sí hay opciones, no tenemos que quedarnos en un sistema que no nos conviene. Sí, exactamente. Y las calificaciones es bastante duro, ¿no? El ver que destruimos la autoestima de una personita que está creciendo por aprender un dato estéril que se le va a olvidar en un año. Al que haya sacado la nota más alta de la clase, en un año se lo vuelves a preguntar y difícilmente lo va a recordar. De hecho, soy testigo completamente de eso. Sí. Completamente. O sea, siempre era la de los 10 romanos, siempre presionada por tener las mejores calificaciones. Y te puedo decir que honestamente son temas que hoy ni siquiera tengo en la mente. O sea, mi modelo de vida ha sido lo que ha fluido muchísimo más. Bueno, pues para terminar, les voy a dar una última cifra que justamente aprendimos en un entrenamiento en el Centro Ágil donde estamos aquí en Puerto Escondido, que decían que era entre el 2 y el 7% vamos a recordar todo lo que aprendimos en la escuela. O sea, 7%. O sea, realmente vale el tiempo que pasamos ahí. No es seguro. Entonces, bueno, muchísimas gracias, Luz y David, por estar aquí, por haber compartido con nosotros un poquito de su viaje, de todo lo que han aprendido y de cómo lo van a regresar al mundo, ¿no? A través de la película. Les vamos a enviar un correo donde van a tener todas las ligas que también están aquí copiadas en el chat. Si las pueden compartir, estaría genial. Y no sé si quieran decir una última cosa antes de que terminemos. A seguir aprendiendo de por vida. Exacto, totalmente. Pues muchas gracias. Nos pueden seguir los que no nos siguen todavía en Instagram. Cada lunes tenemos Tribute Talks. La próxima semana vamos a hablar con la doctora Cecilia Fernández acerca de bioquímica y vamos a hablar de cómo las conductas de los niños, hablamos mucho de hiperactividad, autismo y muchas cosas así, cómo se pueden cambiar a través de la alimentación, que muchas veces es una mala alimentación y justamente en la escuela van a calificar a nuestro hijo de hiperactivo, pero porque lo que le damos de comer no le queda bien a su cuerpo. Entonces vamos a hablar de eso, así que si no eres parte de nuestra lista, te puedes registrar en la liga de nuestro Instagram. Y muchas gracias a todos, bonito día. Igualmente, muchas gracias. Buen día. Hasta luego.